Introducción al libro de Nahum. Contexto histórico y temático. El libro de Nahum, uno de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento, es una obra breve pero poderosa que se distingue por su énfasis en la justicia divina y la soberanía de Dios sobre las naciones. Escrito probablemente entre los siglos 7 y 6 a.C., este texto profético surge en un momento clave de la historia del pueblo de Israel, marcado por la opresión asiria y la necesidad de esperanza y consuelo frente a la adversidad. Nahum, cuyo nombre significa consolador o misericordioso, presenta una visión teológica que combina juicio severo contra los enemigos de Dios con promesas de restauración para su pueblo fiel. Aunque menos conocido que otros libros proféticos, el mensaje de Nahum sigue siendo relevante incluso en la actualidad, ya que aborda temas universales como el conflicto entre el mal y la justicia, la protección divina y la inevitabilidad del juicio. El contexto histórico del libro está profundamente arraigado en las relaciones entre Israel y Asiria, una de las potencias más temidas y dominantes del antiguo Cercano Oriente. Durante el reinado de Sennacherib, 705 a 781 a.C., Asiria alcanzó su apogeo militar y político, extendiendo su imperio desde Mesopotamia hasta Egipto. La brutalidad de los asirios era legendaria. Sus campañas militares no solo buscaban conquistar territorios, sino también sembrar terror mediante tácticas despiadadas, como la deportación masiva de poblaciones y la destrucción sistemática de ciudades. En este contexto, Nínive, la capital asiria, simbolizaba el poder opresor y la arrogancia humana. Para Israel, la amenaza asiria representaba no solo una crisis política, sino también una prueba espiritual. ¿Cómo mantener la fe en Yahvé frente a una fuerza tan abrumadora? El libro de Nahum responde a estas preguntas presentando a Dios como un juez justo y todopoderoso que no tolerará indefinidamente la maldad de las naciones. Sin embargo, esta perspectiva no es simplemente un llamado al odio o a la venganza, sino una declaración de confianza en la soberanía divina. Desde el primer capítulo, el profeta enfatiza la grandeza de Dios, describiéndolo como celoso y vengador, Nahum 1:2, pero también como un refugio para los que confían en él, Nahum 1:7. Este equilibrio entre juicio y misericordia constituye el núcleo del mensaje de Nahum, ofreciendo tanto advertencia como consuelo. Mientras que la caída de Nínive sirve como un recordatorio del destino inevitable de quienes se oponen a Dios, también actúa como una señal de esperanza para aquellos que sufren bajo el yugo de la opresión. La estructura literaria del libro refleja esta dualidad. Nahum utiliza un estilo poético cargado de imágenes vívidas y metáforas dramáticas para transmitir su mensaje. El texto comienza con una descripción majestuosa de Dios como creador y gobernante del universo, destacando su poder sobre la naturaleza y las naciones, Nahum 1:3-8. Luego el foco se desplaza hacia Nínive, donde el profeta anuncia su inminente destrucción con detalles gráficos que evocan tanto el horror como la inevitabilidad del juicio divino. Nahum 2:1-3:19. A través de estas visiones, Nahum no solo predice la caída de la ciudad, sino que también explica su significado teológico. Nínive será castigada no solo por sus crímenes contra otras naciones, sino también por su arrogancia y rechazo de Dios. En términos temáticos, el libro de Nahum aborda una serie de ideas interrelacionadas que lo convierten en una obra profundamente relevante incluso hoy en día. Uno de los temas centrales es la justicia divina, que se manifiesta en el juicio contra Nínive. El profeta deja claro que Dios no es indiferente al sufrimiento humano ni tolera la maldad impune. Esta idea subraya la responsabilidad moral de las naciones y gobiernos, recordándonos que toda autoridad terrenal está sujeta al juicio divino. Al mismo tiempo, el libro también destaca la misericordia de Dios hacia su pueblo. A pesar de los pecados de Israel, el profeta asegura que Dios seguirá protegiendo a los suyos mientras se mantengan fieles a Él. Esta promesa de restauración ofrece un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Otro aspecto notable del libro es su énfasis en la soberanía de Dios sobre la historia. Aunque Nínive parecía invencible durante su apogeo, Nahum revela que su destino estaba sellado desde el principio. Esta perspectiva teológica desafía la ilusión de autosuficiencia y poder humano, recordando que todas las naciones están sujetas a los propósitos divinos. En este sentido, el libro de Nahum no solo es un testimonio de la caída de un imperio,
sino también una meditación sobre la fragilidad del poder humano frente a la eternidad de Dios. Finalmente, el libro de Nahum tiene un valor universal que trasciende su contexto histórico. Más allá de ser una profecía específica sobre Nínive, el texto ofrece lecciones sobre la naturaleza del mal, la justicia y la esperanza. Nos recuerda que el juicio divino no es un acto arbitrario, sino una respuesta lógica a la maldad que afecta a la humanidad. Al mismo tiempo, nos invita a buscar refugio en Dios, quien es un refugio en tiempos de angustia, Nahum 1:7, y un protector para los que confían en Él. En un mundo marcado por conflictos, injusticias y opresiones, el mensaje de Nahum sigue resonando como una llamada a la fe, la perseverancia y la confianza en la soberanía divina. En resumen, el libro de Nahum es una obra profética que combina advertencia y consuelo, juicio y misericordia, en un equilibrio que refleja la complejidad del carácter divino. A través de su lenguaje poético y sus imágenes vívidas, el profeta nos invita a contemplar la grandeza de Dios, a reconocer las consecuencias del pecado y a encontrar esperanza en su fidelidad. Este mensaje, aunque arraigado en un contexto histórico específico, sigue siendo profundamente relevante para lectores contemporáneos que buscan comprender el papel de la justicia y la misericordia en un mundo fragmentado. La soberanía de Dios, un reflejo de poder y justicia. Uno de los pilares fundamentales del libro de Nahum es la proclamación de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. Desde el inicio del texto, el profeta establece claramente que Yahvé no es simplemente un Dios tribal o local, sino el creador y gobernante supremo del universo. En Nahum 1:3 se describe a Dios como lento para la ira, pero grande en poder. Yahvé no dejará sin castigo a los culpables. Esta declaración encapsula dos atributos esenciales de la divinidad: su paciencia y su justicia. Dios no actúa con precipitación ni permite que el mal prevalezca indefinidamente, más bien ejerce su poder con sabiduría, asegurándose de que toda acción tenga consecuencias justas. Así, la soberanía de Dios no es solo un concepto abstracto, sino una realidad activa que se manifiesta en su capacidad para controlar los eventos históricos y castigar a quienes se oponen a su voluntad. El poder de Dios se describe en términos grandiosos y aterradores, utilizando imágenes naturales que evocan tanto admiración como temor. En Nahum 1:5-6, el profeta declara: se estremece la tierra ante su presencia. Los montes se derriten como cera delante de él. ¿Quién podrá resistir su indignación? ¿Quién podrá estar firme ante el ardor de su ira? Estas metáforas no solo subrayan la omnipotencia divina, sino que también sirven como un recordatorio de la insignificancia humana frente a la majestad de Dios. Los elementos de la naturaleza, como los montes y los ríos, símbolos tradicionales de estabilidad y permanencia, se muestran incapaces de resistir la presencia divina. Este lenguaje poético no busca simplemente impresionar al lector, sino comunicar una verdad teológica central. Todo lo que existe está bajo el dominio absoluto de Dios, y ninguna fuerza, por más poderosa que parezca, puede escapar de su control. Sin embargo, el poder de Dios no es arbitrario ni destructivo por naturaleza. A diferencia de las deidades paganas asociadas con el caos y la destrucción, Yahvé es un Dios ordenado que utiliza su poder para establecer justicia y proteger a los inocentes. En Nahum 1:7, el profeta contrasta el terror inspirado por el juicio divino con la seguridad que ofrece a quienes confían en él. Yahvé es bueno, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esta afirmación introduce un matiz importante en la teología del libro. Aunque Dios es temible para los que practican la maldad, es también un refugio seguro para los que buscan su protección. Esta dualidad refleja la complejidad del carácter divino, que combina justicia estricta con misericordia inagotable. La justicia de Dios está intrínsecamente ligada a su soberanía, ya que ambas cualidades son manifestaciones de su naturaleza perfecta. En Nahum 1:2, el profeta describe a Dios como celoso y vengador, términos que pueden parecer desconcertantes a primera vista, pero que adquieren sentido dentro del marco teológico del Antiguo Testamento. La celosía de Dios no es un rasgo negativo, sino una expresión de su amor exclusivo hacia su pueblo. Al igual que un esposo celoso defiende la fidelidad de su relación matrimonial, Dios exige lealtad absoluta y castiga a quienes intentan usurpar su lugar con ídolos o falsas deidades.
Del mismo modo, la venganza de Dios no debe interpretarse como un acto de rencor personal, sino como una respuesta justa al mal que afecta a su creación. En este sentido, el juicio divino no es una medida caprichosa, sino una intervención necesaria para restaurar el equilibrio moral y proteger a los indefensos. El libro de Nahum también utiliza imágenes bélicas y cataclísmicas para ilustrar cómo Dios ejerce su soberanía sobre las naciones. En Nahum 2.13, el profeta anuncia la destrucción de Nínive con palabras cargadas de simbolismo. He aquí, yo estoy contra ti, dice Yahvé de los ejércitos. Quemaré tus carros en humo y devorará tu espada a tus jóvenes. Aquí, Dios no solo es retratado como un juez imparcial, sino también como un guerrero celestial que toma partido en los conflictos humanos. Este lenguaje no debe interpretarse literalmente, sino como una forma poética de expresar la intervención divina en la historia. La caída de Nínive, descrita en detalle en los capítulos siguientes, es presentada como una victoria de Dios sobre el mal, un triunfo que demuestra su poder y justicia. Además, la soberanía de Dios sobre las naciones no se limita a actos de juicio y castigo. También incluye su capacidad para proteger y restaurar a su pueblo. En Nahum 1:12 a 13, el profeta asegura a Judá que, aunque enfrenta amenazas externas, Dios romperá las cadenas de la opresión y liberará a su pueblo. Así ha dicho Yahvé, aunque sean enteros y numerosos, serán talados y pasarán. Aunque te he afligido, no te afligiré más. Esta promesa de liberación no solo refleja la misericordia de Dios, sino también su soberanía sobre los eventos históricos. Las potencias mundiales pueden parecer invencibles en su momento de gloria, pero Dios tiene el poder de derribarlas cuando llega el tiempo adecuado. En última instancia, la soberanía de Dios en el libro de Nahum es un recordatorio de que el mundo no está abandonado a las fuerzas del azar o al poder humano. Aunque las naciones puedan levantarse y caer, Dios permanece como el gobernante supremo que dirige el curso de la historia según sus propósitos. Este mensaje no solo ofrece consuelo a los oprimidos, sino que también sirve como una advertencia a quienes se creen autosuficientes. La grandeza de Dios no es solo un tema teológico, sino una realidad práctica que influye en todos los aspectos de la vida humana. En este sentido, el libro de Nahum nos invita a reconocer la soberanía divina, a someternos a su voluntad y a confiar en su justicia, sabiendo que Él es el único que puede traer verdadero orden y paz al mundo. La caída de Nínive, un juicio divino sobre el mal, la profecía de Nahum, no solo es una declaración teológica sobre la soberanía de Dios, sino también un relato detallado y vívido de la caída de Nínive, la capital del imperio asirio, como un acto de juicio divino. Este evento, que marca el colapso definitivo de una de las potencias más temidas de la antigüedad, es descrito por el profeta con imágenes poéticas y metáforas impactantes que resaltan tanto la inevitabilidad como la severidad del castigo. A través de este relato, Nahum no solo predice la destrucción de la ciudad, sino que también explica su significado espiritual. Nínive será juzgada no solo por su brutalidad militar y su arrogancia política, sino también por su rechazo sistemático de Dios y su opresión de los indefensos. En este sentido, la caída de Nínive no es simplemente un cambio en el equilibrio de poder geopolítico, sino una manifestación tangible del juicio divino sobre el mal. Desde el principio, el libro de Nahum describe a Nínive como una ciudad emblemática de la maldad y la crueldad. En Nahum 3:1, el profeta la caracteriza como ciudad de sangre, llena de mentiras, llena de violencia, donde no cesa el saqueo. Esta descripción no es meramente retórica. Refleja la realidad histórica de un imperio que construyó su grandeza sobre la explotación y el sufrimiento de otros pueblos. Los asirios eran famosos por sus tácticas despiadadas, que incluían la deportación masiva de poblaciones, la tortura pública de prisioneros y la destrucción sistemática de ciudades rebeldes. Estas prácticas no solo buscaban consolidar su poder, sino también infundir terror en sus enemigos, asegurando así su sumisión. Sin embargo, Nahum deja claro que este tipo de comportamiento no quedará impune, ya que Dios es un defensor de los oprimidos y un juez implacable contra los que perpetran injusticias. El juicio sobre Nínive se presenta en el libro con un lenguaje altamente simbólico que combina elementos bélicos, naturales y cósmicos. En Nahum 2:1 a 3, el profeta describe la invasión de la ciudad como una escena de guerra apocalíptica.
Se acerca contra ti el destructor de ciudades. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, reúne todas tus fuerzas. Aquí, la destrucción de Nínive no es presentada como un simple ataque militar, sino como un acto divino que trasciende las capacidades humanas. Las referencias a la fortaleza y al camino sugieren que, a pesar de los preparativos defensivos de la ciudad, su caída es inevitable. Esto subraya una verdad teológica fundamental. Ningún poder humano, por más formidable que parezca, puede resistir el juicio de Dios cuando llega el momento adecuado. El profeta también utiliza imágenes naturales para ilustrar la devastación que caerá sobre Nínive. En Nahum 2:6-7 se describe cómo las aguas inundarán la ciudad y destruirán sus defensas. Se abre la puerta de los ríos y el palacio se desmorona. Será llevada cautiva y sus siervas la acompañarán, como tórtolas que gimen. Esta metáfora de las aguas como agentes de destrucción no solo evoca las inundaciones que históricamente contribuyeron a la caída de Nínive, sino que también simboliza el carácter incontrolable del juicio divino. Como las aguas que arrasan todo a su paso, el juicio de Dios no discrimina ni perdona. Barre con todo lo que encuentra a su alcance. La imagen de las siervas que gimen añade un toque humano al drama, recordando que incluso los más vulnerables en la sociedad asiria no escaparán de las consecuencias del mal cometido por sus líderes. Además de las imágenes bélicas y naturales, Nahum emplea metáforas animales para describir la destrucción de Nínive. En Nahum 2:11-12, la ciudad es comparada con un león, un animal que representa poder y ferocidad. ¿Dónde está la guarida de los leones y el lugar de pastoreo de los cachorros del león, donde se congregaban el león, la leona y el cachorro del león sin que nadie los espantase? Esta comparación no solo refuerza la idea de Nínive como una fuerza depredadora, sino que también anticipa su destino final. Así como un cazador atrapa a un león en su guarida, Dios atrapará a Nínive en su propia arrogancia y crueldad. La imagen del león, que en otros contextos bíblicos simboliza poder y majestad, aquí se convierte en un símbolo de la autodestrucción provocada por el abuso de ese poder. El juicio sobre Nínive también se presenta como un acto de justicia divina que restaura el equilibrio moral en el mundo. En Nahum 3:19, el profeta declara: Toda herida es incurable porque tu mal ha llegado hasta el cielo y tu infamia ha subido hasta las nubes. Este versículo subraya que la caída de Nínive no es un acto arbitrario, sino una respuesta lógica a la acumulación de maldad que ha alcanzado niveles insostenibles. La frase «tu mal ha llegado hasta el cielo» sugiere que las acciones de los asirios han traspasado los límites de lo tolerable, atrayendo la atención directa de Dios. En este sentido, el juicio no es solo un castigo, sino también una purificación necesaria para eliminar el mal que corrompe la tierra. A pesar de su tono severo, la descripción de la caída de Nínive también contiene un mensaje de esperanza para los oprimidos. En Nahum 1:15, el profeta anuncia: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Este versículo, que parece contrastar con las imágenes de destrucción, señala que la caída de Nínive no es solo un acto de juicio, sino también una oportunidad para que los que han sufrido bajo su opresión encuentren alivio y restauración. La paz mencionada aquí no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado de justicia y armonía que surge cuando el mal es eliminado. De esta manera, el juicio sobre Nínive no solo cumple un propósito punitivo, sino también redentor. En resumen, la caída de Nínive en el libro de Nahum es mucho más que un relato histórico o político. Es una alegoría poderosa del juicio divino sobre el mal, un recordatorio de que toda acción tiene consecuencias y que Dios no tolerará indefinidamente la injusticia. A través de imágenes poéticas y metáforas vívidas, el profeta transmite un mensaje que combina advertencia y consuelo, juicio y esperanza. La destrucción de Nínive no es solo el fin de un imperio, sino también el comienzo de una nueva era, en la que el poder del mal es derrotado y los oprimidos encuentran refugio en la justicia de Dios. Este mensaje sigue resonando hoy en día, desafiando a los lectores modernos a reflexionar sobre el costo del pecado y la inevitabilidad del juicio divino. La misericordia de Dios, un rayo de esperanza en medio de la adversidad. A pesar de la severidad del juicio divino pronunciado contra Nínive en el libro de Nahum,
El texto también revela una dimensión crucial del carácter de Dios que no puede ser ignorada, su misericordia. Aunque el juicio ocupa gran parte del discurso profético, la misericordia de Dios emerge como un contrapunto esencial que ofrece esperanza y consuelo a quienes confían en Él. Esta dualidad entre justicia y gracia refleja la complejidad del amor divino, que disciplina pero nunca abandona completamente a su pueblo. En el caso de Judá, el remanente fiel de Israel, el mensaje de Nahum no solo es una advertencia sobre el destino de los enemigos de Dios, sino también una promesa de protección y restauración para aquellos que permanecen leales a su pacto. Uno de los pasajes más explícitos que ilustran la misericordia de Dios se encuentra en Nahum 1:7, donde el profeta declara: Yahvé es bueno, es refugio en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esta afirmación contrasta directamente con las imágenes de juicio y destrucción que predominan en el resto del libro, ofreciendo una visión alternativa de Dios como un protector y sustentador de los que buscan su amparo. La palabra refugio es particularmente significativa, ya que evoca la imagen de un lugar seguro donde los perseguidos pueden encontrar protección contra las tormentas de la vida. En un contexto histórico marcado por la opresión asiria y la incertidumbre política, esta promesa de refugio era un bálsamo para el pueblo de Judá, que vivía bajo la constante amenaza de invasión y destrucción. Dios no solo es un juez implacable para los malvados, sino también un refugio seguro para los justos. La misericordia de Dios también se manifiesta en su disposición a intervenir en favor de su pueblo, incluso cuando éste ha sido víctima de la injusticia y la opresión. En Nahum 1:12-13, el profeta asegura a Judá que, aunque ha sufrido bajo el yugo asirio, Dios romperá las cadenas de la opresión y restaurará su libertad. Así ha dicho Yahvé: aunque sean enteros y numerosos, serán talados, y pasarán. Aunque te he afligido, no te afligiré más. Estas palabras son una clara indicación de que el sufrimiento de Judá no es eterno, sino que tiene un propósito redentor. El mismo Dios que permite que su pueblo sea disciplinado por sus pecados también actúa como su libertador, asegurando que la opresión no tendrá la última palabra. Este mensaje de esperanza se refuerza aún más en Nahum 1:15. Donde el profeta anuncia: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Aquí, la buena nueva no solo se refiere a la caída de Nínive, sino también a la restauración de Judá. La paz mencionada no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado de bienestar y prosperidad que surge cuando el mal es eliminado y la justicia prevalece. Esta promesa de paz es un recordatorio de que, aunque el juicio divino puede parecer aterrador, su objetivo final es siempre la restauración. Para Judá, esto significaba la oportunidad de reconstruir su relación con Dios y experimentar una renovación espiritual y material. Es importante destacar que la misericordia de Dios no es indiscriminada ni automática. En Nahum 1:3, el profeta aclara que Dios es lento para la ira, pero grande en poder. Yahvé no dejará sin castigo a los culpables. Esta declaración subraya que la misericordia divina no contradice su justicia, sino que coexiste con ella. Dios no ignora el pecado ni permite que quede impune, pero también está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Para Judá, esto significaba que su liberación de la opresión asiria no era solo una cuestión de justicia divina contra Nínive, sino también el resultado de su propia fidelidad al pacto con Dios. La misericordia de Dios también se manifiesta en su paciencia y larganimidad. Aunque el juicio contra Nínive es inevitable, el libro de Nahum deja claro que Dios no actúa con precipitación ni deseos de venganza. En Nahum 1:3 se describe a Dios como lento para la ira, un atributo que refleja su disposición a dar tiempo para el arrepentimiento. Aunque Nínive había sido advertida anteriormente por el profeta Jonás y había experimentado un breve periodo de arrepentimiento, su posterior retorno a la maldad selló su destino. Sin embargo, este patrón de advertencia y oportunidad subraya que el juicio divino no es un acto impulsivo, sino una respuesta medida a la persistencia del mal. En última instancia, la misericordia de Dios en el libro de Nahum no solo es un consuelo para Judá, sino también un recordatorio de la naturaleza dual del carácter divino. Dios es tanto justo como misericordioso, tanto juez como protector.
Esta dualidad refleja la complejidad del amor divino, que no solo castiga el pecado, sino que también ofrece esperanza y restauración. Para los lectores modernos, este mensaje sigue siendo profundamente relevante, ya que nos invita a confiar en la bondad de Dios incluso en medio de las dificultades, sabiendo que su misericordia es más grande que cualquier tribulación. La relevancia contemporánea del mensaje de Nahum. El libro de Nahum, aunque profundamente arraigado en un contexto histórico específico, posee una relevancia que trasciende su época y sigue resonando en el mundo contemporáneo. En una era marcada por conflictos globales, injusticias sistémicas y la búsqueda constante de esperanza, el mensaje de Nahum ofrece una perspectiva teológica que desafía tanto al individuo como a las sociedades modernas a reflexionar sobre los principios de justicia, soberanía divina y la inevitabilidad del juicio. A través de sus imágenes poéticas y su enfoque dual en el juicio y la misericordia, el libro proporciona enseñanzas atemporales que invitan a una introspección profunda sobre el papel del mal en el mundo y la respuesta divina ante él. Uno de los aspectos más relevantes del libro de Nahum en el contexto moderno es su énfasis en la justicia divina como una respuesta necesaria al mal sistemático. En un mundo donde las injusticias estructurales, como la desigualdad económica, la opresión política y la violación de derechos humanos, siguen siendo problemas persistentes, el mensaje de Nahum actúa como un recordatorio de que el mal no quedará impune. La caída de Nínive, descrita como una ciudad emblemática de la crueldad y la arrogancia, sirve como una alegoría poderosa de cómo las potencias opresoras eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Este mensaje no solo es una advertencia para aquellos que abusan de su poder, sino también un llamado a la responsabilidad moral para las instituciones y gobiernos modernos. En un tiempo en que muchas personas sienten que la justicia es elusiva, el libro de Nahum ofrece un recordatorio reconfortante de que Dios ve el sufrimiento de los oprimidos y actuará en su favor. Además, el libro de Nahum resalta la importancia de la soberanía divina en un mundo que a menudo parece estar fuera de control. En una era de incertidumbre política, desastres naturales y cambios sociales rápidos, muchos pueden sentirse abrumados por la sensación de que las fuerzas del caos y el mal dominan. Sin embargo, Nahum nos recuerda que Dios es el gobernante supremo del universo, cuya autoridad no está limitada por las circunstancias humanas. En Nahum 1.3 se describe a Dios como grande en poder y lento para la ira, atributos que subrayan su control soberano sobre los eventos históricos y naturales. Esta perspectiva ofrece una base sólida para la fe y la esperanza, incluso en medio de las crisis contemporáneas. Para los lectores modernos, el mensaje de Nahum es un llamado a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene el poder de traer orden y justicia al mundo. La dualidad entre juicio y misericordia en el libro de Nahum también tiene importantes implicaciones para la vida personal y comunitaria en la actualidad. En un mundo donde el pecado y el mal a menudo parecen prevalecer, el mensaje de Nahum nos recuerda que el juicio divino no es un acto arbitrario, sino una respuesta lógica a la maldad que afecta a la humanidad. Sin embargo, al mismo tiempo, el libro enfatiza que la misericordia de Dios está disponible para aquellos que buscan su refugio. En Nahum 1.7 se describe a Dios como refugio en el día de la angustia, una promesa que sigue siendo relevante para quienes enfrentan desafíos personales como la pérdida, el sufrimiento o la marginación social. Este mensaje invita a los lectores modernos a buscar refugio en Dios, confiando en que su bondad y protección son más grandes que cualquier tribulación. Otro aspecto significativo del libro de Nahum es su capacidad para desafiar la ilusión de autosuficiencia y poder humano. En un mundo donde el éxito personal, el avance tecnológico y el control político a menudo se ven como soluciones a los problemas globales, Nahum nos recuerda que ninguna fuerza humana puede rivalizar con la soberanía divina. La caída de Nínive, una ciudad que parecía invencible en su apogeo, actúa como una advertencia contra la arrogancia y la autosuficiencia. Este mensaje es especialmente pertinente en una era donde el progreso humano a menudo se percibe como un sustituto de la dependencia de Dios. Nahum nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a someternos a la voluntad divina, sabiendo que solo Dios puede traer verdadera paz y justicia al mundo. Finalmente, el libro de Nahum ofrece un mensaje de esperanza en medio de la adversidad.
En un mundo donde las noticias de conflictos, desastres y tragedias dominan los titulares, el libro de Nahum nos recuerda que el mal no tiene la última palabra. La promesa de la caída de Nínive no solo es un acto de juicio, sino también una señal de esperanza para los oprimidos. En Nahum 1:15, el profeta anuncia las buenas nuevas de paz, un mensaje que sigue siendo relevante para quienes buscan consuelo y restauración en medio del sufrimiento. Para los lectores modernos, este mensaje es un recordatorio de que, aunque el juicio divino puede parecer aterrador, su objetivo final es siempre la restauración y la reconciliación. En resumen, el libro de Nahum sigue siendo profundamente relevante en el mundo contemporáneo, ofreciendo enseñanzas que desafían tanto al individuo como a la sociedad a reflexionar sobre la naturaleza del mal, la justicia divina y la esperanza en medio de la adversidad. A través de su énfasis en la soberanía de Dios, el juicio contra el mal y la misericordia hacia los fieles, el libro proporciona un marco teológico que invita a los lectores modernos a confiar en la bondad de Dios, a buscar su refugio y a trabajar por la justicia en un mundo fragmentado. Este mensaje, aunque arraigado en un contexto histórico específico, sigue siendo una fuente de inspiración y orientación para quienes buscan comprender el papel de la fe en un mundo complejo. Conclusión. Reflexiones finales sobre el legado de Nahum. El libro de Nahum, aunque breve, deja un legado duradero que trasciende su contexto histórico y ofrece enseñanzas atemporales sobre la naturaleza de Dios, el juicio contra el mal y la esperanza para los fieles. A través de sus imágenes poéticas y su énfasis en la soberanía divina, el profeta Nahum nos invita a contemplar la grandeza de Dios, a reconocer las consecuencias inevitables del pecado y a encontrar refugio en su misericordia. Este mensaje, aunque dirigido originalmente al pueblo de Judá en un momento de opresión asiria, sigue siendo profundamente relevante para los lectores modernos que enfrentan desafíos similares de injusticia, incertidumbre y búsqueda de esperanza.